Los clásicos del periodismo, los ortodoxos del mismo, nos señalan que no es válido, no es aconsejable que un comunicador trate asuntos donde se involucre personal o familiarmente o sentimentalmente, al menos incluso aún teniendo cierto valor periodístico aquello que pueda hablar. Pues hoy, con el permiso de estos ortodoxos del periodismo, yo me voy a saltar las trancas para platicarles de un tema que me involucra personalmente. En 1954, cuando por primera vez el Celaya, el equipo de fútbol, adquiere la calidad de profesional, un poco antes ya, se empezó a editar aquí en nuestra ciudad un periódico deportivo de periodicidad semanal. Se editaba los domingos. Tenía ciertas características muy interesantes. Primero, era un tabloide de 4 páginas, todo él monocromático en tinta azul. Su nombre era Gol, pero los voceadores lo rebautizaron como El Gol Azul. Bueno, pues esta es una historia llena de romanticismo, de una época muy difícil para el periodismo. No existían los avances tecnológicos que hoy actualmente tenemos. Hoy en tiempo real termina un partido de fútbol e inmediatamente usted sabe el resultado a través de la internet, a través de la televisión. Estamos hablando de finales de la década de los 50 o de mediados de la década de los 50, más bien dicho, y en aquel tiempo usted comprenderá, por ejemplo, la televisión era blanco y negro y las computadoras pues eran solo para instituciones muy grandes. No había una laptop, no había una tablet, no había dispositivos móviles que le permitieran a la gente tener acceso a esto. Bueno, este periódico fue fundado por un señor muy relevante aquí en Celaya, cuyo nombre me reservo hacia el final de mi colaboración, y este periódico en sus inicios, las 3 planas interiores se editaban en una imprenta en la calle de Hidalgo, con otro personaje muy famoso, un personaje muy típico de Celaya, Francisco Jaramillo Borrego, más conocido como el Baloncito Jaramillo. Un hombre muy obeso, un hombre culto, un hombre preparado, un amante fiel del periodismo. Y él con este director, que después diré su nombre, pues se dieron a la tarea de sacar este semanario deportivo, El Gol Azul. Era toda una aventura el hecho de poderlo sacar a la luz. Déjenme platicarles. Las 3 primeras planas se editaban o se mandaban a imprimir, primero con el Baloncito Jaramillo allá en Hidalgo y en su última etapa, en la imprenta franciscana, se mandaban a imprimir y estaban listas desde el sábado. Únicamente quedaba por imprimir la primera plana. ¿Y en qué consistía la primera plana? Pues la primera plana era la reseña del partido de fútbol. El Celaya jugaba los domingos a las 4 de la tarde. Y este personaje, el director, con 3 de sus hijos, iba a los partidos, él tomaba nota, y los otros 2 hijos estaban atentos con él. El más chico se dedicaba a ver el paso de los trenes, no le importaba el fútbol, todavía no existían las cabeceras y entonces él volteaba todo el tiempo hacia la cabecera sur y interrumpía a cada momento diciendo cuántos vagones habían pasado. Bueno, terminaba el partido de fútbol y la primera plana, los últimos años, se imprimió en la imprenta Ocampo en la imprenta Gutenberg, en la calle de Ocampo, de don Enrique Jiménez Jaime, que fue cronista de la ciudad. Era todo una hazaña el poder sacar esta primera plana, porque aparte de la reseña del partido, aquí tenía que venir la tabla de primera y segunda división, es decir, cómo iban los equipos, juegos jugados, juegos ganados, empatados, perdidos, goles favor, goles contra, diferencia. ¿Y esto cómo se lograba? Pues estos hijos de este señor, cada uno en un radio y en un teléfono, pues andaban buscando con corresponsales, con amigos, cómo quedaron en La Laguna, cómo quedaron en La Piedad, cómo quedaron en Guadalajara, etcétera, etcétera. Y el reto era, el partido terminaba a las 6 de la tarde, y el reto era que a las 8:30 de la noche, en el jardín principal con unos cuantos voceadores, tenía que estar ya el tiraje dispuesto para los posibles lectores. Un tiraje que fluctuó en su primera etapa de 1,500 y terminó en su última etapa en 3,000. El precio original en los 50-60 fue de 30 centavos y en su última etapa, hasta 1970, que dejó de editarse, fue de 60 centavos. Decía yo al principio de esta colaboración, y esta es una muy brevísima semblanza, pudiera platicarles 1000 anécdotas de ello, porque me involucra muy directamente. El señor director se llamaba Manuel Amate, era mi padre,
y los niños que le acompañaban y le ayudaban a hacer todo esta recopilación de datos vía radio y vía teléfono eran mi extinto hermano Manuel Amate y un servidor que nos dedicamos a esa tarea. Y el niño pequeño que no veía el fútbol, sino veía los trenes, era mi hermano Rodolfo. Ustedes disculparán esta vez esta anécdota tan personal, pero creo que tiene un valor periodístico. Espero que algunos de ustedes, los viejos de la comarca, hayan tenido la oportunidad de leer Gol así, aunque los periodiqueros, los amigos voceadores, decían que era el Gol Azul. Esta fue una remembranza que incluye 20 años de periodismo en Celaya.